número 262 del compendio del Catecismo. ¿Hay salvación posible sin el bautismo? Este punto está muy ligado al anterior, que preguntaba, ¿es necesario el bautismo para la salvación? El 261. Este 262, ¿hay salvación posible sin el bautismo? Y responde así: puesto que Cristo ha muerto por la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a su Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Bueno, como veis, el Catecismo aborda la cuestión, ¿no? Decíamos en el punto anterior que Dios en su potencia, en su omnipotencia, es capaz de llevar la salvación también por medios extrasacramentales. Y aquí, de alguna manera, se explica un poco. Desde el primer momento la Iglesia entendió, por ejemplo, que existe un bautismo de sangre. Bautismo de sangre, aquellos que han sido bautizados no con el agua sacramental, sino que han sido perseguidos y han sido martirizados sin haber estado todavía bautizados por el nombre de Cristo. Fijaros que el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes, aquellos niños que fueron sacrificados en vez de Cristo, que Herodes, intentando matar a Cristo, mató a aquellos niños, ¿no?, en vez de Jesús. Y la Iglesia los considera santos inocentes, porque murieron en vez de Cristo. Entonces existe el bautismo de sangre, el de aquellos que, sin haber estado bautizados incluso, fueron martirizados. Ocurría esto, por ejemplo, cuando algunos que se estaban preparando para el bautismo en las persecuciones romanas del Imperio Romano contra el cristianismo, llegaron a martirizar a catecúmenos que todavía no habían sido bautizados. Y la Iglesia los veneró como mártires, a pesar de no haber sido bautizados. Todavía, ¿no? Tenían un bautismo de sangre. Por ejemplo, también imaginaros el que alguien, un segundo caso voy a contar ahora, ¿no?, el que un catecúmeno muriese no ya martirizado, sino muriese por muerte natural antes de haber recibido el bautismo. La Iglesia también entendió que ese catecúmeno que había tenido una muerte repentina, no estoy hablando ahora de caso de martirio, tenía un bautismo de deseo. O sea, había recibido el don de desear a Cristo con tal deseo que, aunque no hubiese sido, ¿no?, materialmente bautizado, tenía el bautismo de deseo. Y también la Iglesia fue entendiendo que quienes siguen el impulso de la gracia de Dios, Dios nos da su gracia, ¿no?, quienes siguen el impulso bajo el impulso de la gracia de Dios, buscan conocer a Dios y buscan cumplir su voluntad, y no han tenido culpa por su parte, ¿no?, de rechazar el mensaje de Jesucristo, porque nadie se lo ha proclamado o no se lo ha proclamado debidamente, ¿no?, pues tienen también un bautismo de deseo, en el sentido de que han sido fieles en seguir el impulso de la gracia que Dios, ¿no?, pues en su interior, en su corazón, en su conciencia les ha infundido. Un punto aparte merece, dice, el caso de los niños, que sin conciencia, de los niños que mueren sin el bautismo, porque este caso que he referido de el martirio, el bautismo de sangre, o el bautismo de deseo de los catecúmenos, o de los que en su conciencia han obrado conforme a lo que han conocido bajo el impulso y han sido fieles al impulso de la gracia, obviamente ese caso se explica desde el haber ejercido adecuadamente su libertad. ¿Y cómo se explica el caso de la salvación de los niños que han muerto sin el bautismo, pero no tenían la libertad para poder ser juzgados de cómo han respondido a la gracia de Dios? ¿Cómo se explica el caso de los niños muertos sin el bautismo? En el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica dice lo siguiente:
En cuanto a los niños muertos sin el bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejar que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueran sin el bautismo. Bueno, por lo tanto, fijaros, ¿no? A veces en la tradición de la Iglesia se ha hecho la explicación del limbo, el limbo, como que los niños que mueren sin bautizarse pueden ser acogidos en el limbo, que como se explicaba el limbo como un lugar en el que propiamente no era el cielo, la visión beatífica, ¿no? Pero la Iglesia nunca acogió esa explicación del limbo como parte de su dogma. No, sino como una posible explicación teológica. Y como veis, este punto del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, cuando habla de la situación de la salvación de los niños que han muerto sin bautismo, no recurre a la explicación del limbo. Más bien dice que la Iglesia, aunque no sabe cómo, confía, ¿no?, en la gran misericordia de Dios, y que el Señor, que tanto amaba a los niños y que se sentía especialmente atraído por ellos y que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, pues Él tendrá también la forma de dar el don de la salvación a esos niños que todavía, ¿no?, sin que su conciencia y su libertad se hubiese despertado, murieron sin haber recibido el bautismo. Confiamos en que Dios es poderoso, además de todopoderoso, además de infinitamente misericordioso, y da su don de salvación también a esos niños que murieron sin el bautismo, lo cual no quita, así concluye este punto, que